Es un gozo estar en la casa del Señor nuevamente, compartir la palabra de Dios, proclamar sus verdades. Como ustedes bien saben y les había anunciado anteriormente, estamos dando una serie de mensajes acerca de lo que es la sumisión. La semana pasada aprendimos acerca de la importancia de tener una sumisión a las autoridades gubernamentales, nuestro deber hacia ello. Como yo falté un domingo, voy a tratar de dar dos enseñanzas en uno. Entonces, el enfoque de esta tarde, mis amados hermanos, va a ser la sumisión en el hogar. Va a ser la sumisión en el hogar, tanto a hijos con los padres y la sumisión entre conyugal. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Efesios, por favor. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a leer del 21 al 33. Efesios capítulo 5, del 21 en adelante. Y bueno, en reverencia a la palabra de Dios, les invito a ponerse de pie para leer este pasaje de Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto en respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Versículo 1 del 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Vamos a orar, pedirle al Señor que esté con nosotros, que nos hable a través de su palabra, y entramos de lleno al mensaje. Señor glorioso, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros y darnos este grande privilegio de congregarnos, de escuchar tu palabra, de aprender de ella y ponerla en práctica. Dios mío, te pedimos que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo haga la obra por medio de la proclamación de tu palabra, Dios mío, que podamos aprender, aplicar y que nuestras vidas sean constantemente santificadas, que nos conformes más a la imagen de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a seguir este orden bíblico que tú has instituido, Señor, de someternos a Cristo, Dios mío, y que nuestro hogar pueda funcionar bien con nuestras esposas y con nuestros hijos, poniéndote a ti antes que todas las cosas. Te pedimos que tú obres en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. El tema de este mensaje es la sumisión bíblica en el hogar. La sumisión bíblica en el hogar. Entonces, hermanos, en toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en un orden para que funcione. Las leyes instituidas por el gobierno, por la civilización, son hechas para que la civilización, la sociedad vaya en orden. Hay leyes, tanto legales como las leyes de la física, las leyes de la termodinámica. Todas estas leyes Dios las ha creado para que haya un orden perfecto.
Dios es un Dios de orden. Él ordena que haya orden en la iglesia. Él tiene todo en orden. Cada organismo, cada molécula, cada planeta tiene el orden establecido por Dios. Lo que aprendimos en este pasaje, mis amados hermanos, es tanto como Dios es la cabeza de Cristo, como aprendimos en la primera lección, que Cristo estuvo sujeto a todo, a la voluntad del Padre. Nosotros como varones nos sometemos a Cristo. Él es nuestra cabeza. Las mujeres, las casadas, que estén sometidas al rol del varón, que estén sujetas al hombre, y los niños de la misma manera estén sujetos a sus padres. Este es un orden que Dios ha establecido para que el hogar viva feliz y gozando de las bendiciones de Dios. Si este orden bíblico no se sigue, mis amados hermanos, va a haber un hogar caótico, lleno de desorden. Y es por eso que Dios ha establecido en su palabra lo que tenemos que hacer en nuestro hogar para llevar una vida feliz, honrándole y glorificándole. Ahora, hermanos, yo sé que este es un tema muy incómodo tanto para el hombre como para la mujer. ¿Cómo que yo me tengo que someter a mi marido? Inmediatamente entra la mentalidad feminista. Yo puedo hacer todo, yo no necesito un varón. Es más, la civilización sería mejor si no hubiese hombres. Una mentalidad errónea, muy equivocada. Y lamentablemente la cultura que tenemos, hermanos, ha habido hombres que no están tomando su rol, que han sido machistas, o tal vez que han sido algunos cobardes, que por eso el hogar está en una destrucción. Vemos en las encuestas, mis amados hermanos, que la mayoría de los criminales, la mayoría de la gente que está en las prisiones, el factor común en la mayoría de ellos es que están viviendo en un hogar donde faltó la figura paterna. Cuando un hombre no está ejerciendo su rol bíblico otorgado por Dios, más probable que va a haber un caos en el hogar. El primer punto que vimos aquí dice que las casadas estén sujetas a su marido en todo. Qué increíble. No dice en cualquier cosa, pero dice que las casadas estén sujetas a su marido en todo. Así que, hermanos, ¿qué significa este término? ¿Cómo que estén sujetas en ellos en todo? Bueno, para hacer una aclaración, la semana pasada aprendimos que es importante que nosotros estemos sujetos a las leyes gubernamentales, que es nuestra responsabilidad civil, siempre y cuando esas leyes gubernamentales no vayan en contra de unas leyes que son superiores, en contra de las leyes de Dios. Es en ese momento que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Teniendo eso en mente, hermanas, es importante que usted se someta al rol que Dios le ha dado a su marido, que estén sujetas en todo, siempre y cuando lo que su marido quiere hacer o que ha otorgado no vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Si su esposo está cometiendo algún crimen y la quiere utilizar a usted para que sea su cómplice, o que mienta, que usted mienta por él, o que usted haga cualquier cosa trabajando con su esposo, usted tiene todo el derecho de Dios de desobedecer a su esposo y obedecer a Dios antes que los hombres. Es importante, hermanas, someterse a Dios, sí, honrar, respetar a su esposo, pero antes que eso, usted debe hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Ahora, la Biblia nos da un ejemplo muy claro en cuanto a esto. Les pido que me acompañen, por favor, al libro de Hechos, capítulo 5. Y vamos a enfocarnos en el verso 7. Dios ha declarado que las mujeres estén sujetas a sus maridos, que les obedezcan en todo, pero ese todo es todo lo que viene de parte de Dios. Cuando lo que el marido ordena, dicta, está en contra de la voluntad de Dios, es importante obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos capítulo 5,
Verso 7, vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí está la famosísima historia de Ananías y Zafira. Dice el 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El contexto aquí, hermanos, es que muchos cristianos de la iglesia primitiva, en el momento que eran salvos, ellos de su propia voluntad, ellos querían vender cosas y ponerlo a los pies de los apóstoles porque había necesidades. Ahora, esto nunca fue un mandamiento, pero los apóstoles hacían esto de corazón. Tenían una heredad, la vendían y la traían a los pies de los apóstoles. Ananías vio que otros apóstoles estaban haciendo esto y él quiso hacer lo mismo. ¿Qué sucede? Que él va y vende un precio, la heredad en un precio. Cuando recibe el dinero, ve que ese precio es muy alto y que ese dinero le puede ser muy útil. Ese dinero le pertenecía a él y él no tenía ninguna responsabilidad divina para darle todo ese dinero a los apóstoles. Pero ¿qué hizo Ananías? Mintió al Espíritu Santo. Se acercó y dijo: vendí la heredad en tanto. Cuando sustrajo del precio, se lo puso en su bolsillo y compartió con su esposa lo que iba a hacer. Su esposa estuvo de acuerdo con él y le siguió a él en la mentira. Ahora, ese dinero le pertenecía a él. Él podía hacer con su propio dinero lo que él quisiera. Pero como quiso presumir y quiso decir: yo soy un hombre tan santo y consagrado, vendí todo y todo lo doy. Cuando no era así, mintió en contra del Espíritu Santo. Él murió y su esposa, por ser cómplice de eso, también pagó las consecuencias. Un hogar funciona cuando un hogar está bajo el orden bíblico instituido de parte de Dios. Cristo nos ha enseñado a nosotros varones el orden el cual nosotros deberemos de seguir. Él estuvo sumiso a la voluntad de su Padre en absolutamente todo. Porque todo lo que Dios manda, dicta y ordene, hermanos, es divino y es para el bien de todo. Cristo estuvo sujeto. Ahora, la Biblia nos manda que nosotros como varones estemos sujetos a Cristo y podemos saber que todo lo que Cristo manda, ordene y dicte es justo porque es divino. Ahora, cuando el varón no está sometido a la voluntad de Cristo, cuando el varón no está siendo ese hombre, ese líder bíblico, ese sacerdote que él debe de ser en el hogar, la esposa mira ese ejemplo. Los hijos miran ese ejemplo y no van a seguir, no van a someterse y no van a respetar lo que Dios ha ordenado. Entonces la responsabilidad va a caer sobre el varón. Pero para las hermanas, ustedes tienen una ley superior a lo que su marido ordene. Un ejemplo: leer la palabra de Dios. Si su esposo es incrédulo y le impide leer la palabra de Dios, usted tiene una autoridad superior que esté estudiando la palabra de Dios, así que usted va a obedecer a Dios antes que los hombres. Usted va a leer la Biblia. Usted va a orar aunque se lo impidan. Usted debe de evangelizar aunque su marido se lo impida. Usted debe de congregarse aunque su marido se lo impida, porque estas son leyes superiores. No hacer nada ilegal, no hacer algo que el esposo le pida que vaya en contra de las leyes civiles. Dios ha puesto al hombre como la cabeza del hogar. La cabeza es para cuidar, proteger y proveer para el hogar. Ese es el rol del varón. Ese es el rol del varón. Lamentablemente, cuando el hombre es cobarde o es muy machista y no cumple su rol como líder, entonces, hermanos, por naturaleza, la mujer va a responder según Génesis 3:16, que ella va a querer tomar el dominio, ella va a querer tomar el control en el matrimonio. Pero Dios le ha dado esa responsabilidad al hombre. Pero cuando el hombre no está cumpliendo ese rol, la mujer tiene que salir adelante.
Tiene que salir adelante y hacer lo que tiene que hacer para el bienestar de ella y para el bienestar de sus hijos. ¿Por qué? Porque hay un hombre que o es muy cobarde, que no le gusta trabajar, o es un hombre que es muy machista y él ordena, dicta y está poniendo opresión en su hogar. Sus hijos le tienen miedo, su esposa está aterrorizada de él porque es un hombre prepotente. Este no es el rol bíblico y esto no es lo que Dios ha instituido. Hermana, si usted es abusada en su hogar, si usted es golpeada, si usted teme por su vida, no hay ningún personaje o ninguna parte en la Biblia que dice que usted debe de quedarse allí. Usted corra y corra por su vida. Corra por su vida y proteja a sus niños. Llámele a la policía. Si usted no tiene la valentía, dígale a uno de nosotros y nosotros llamamos a la policía. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la voluntad de Dios y si su vida corre peligro, debe tomar acción. Hay hombres que son cobardes. Hay hombres que porque son más poderosos que las mujeres, cualquier cosa que ordenan lo quieren resolver a golpes. Ese no es el orden instituido por Dios. No te quedes en esa situación. Ahora, es importante cuando su esposo, aunque sea incrédulo, aunque sea inconverso, si él está dando una orden o un rol, es importante que la mujer esté sujeta a él, aunque él no sea cristiano, siempre y cuando eso no vaya en contra de la voluntad de Dios. Algunos dirán: mi esposo no es incrédulo, él no va a la iglesia, él no se merece mi respeto, él no merece que yo lo ame, él no merece que yo haga nada por él. ¿Por qué? Porque él no quiere ir a la iglesia. Esa es una mentalidad muy errónea y muy equivocada, hermanas. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, por favor. 1 Corintios 7. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 7, y vamos a enfocarnos en el verso del 13 al 16. Dice así: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y si él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Entonces el simple hecho de que su marido sea incrédulo, la Biblia dice que usted no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Porque de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Porque si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a la paz que nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Cuando uno se casa, hace votos. Estudiamos, hermanos, que en ninguna parte de la Biblia Dios aprueba el divorcio. El divorcio está completamente al 100% en contra de la voluntad de Dios. Dios no está a favor de eso. Entonces, ¿qué hacer? Si una mujer sale y corre por su vida, si quiere proteger a sus hijos, hágalo. Habla a la policía, hermanas. Oren que Dios cambie el corazón de su marido. Oren por él, rueguen por él, pero bajo ni una circunstancia en la palabra de Dios, Dios aprueba el divorcio. Ahora, si tu esposo es un incrédulo, pero él está cumpliendo su rol de proveedor, si él está cumpliendo su rol, hermanas, él está ahí para suplir, cuida del hogar, está haciendo lo que debe de hacer, es su deber someterse a él, someterse al rol que le ha sido otorgado de parte de Dios. Someterse, porque dice: ¿qué sabes tú, oh mujer, que por tu fidelidad puedas hacer salvo a tu marido? Ha habido casos, hermanos, cuando la mujer llega a la iglesia constantemente por tiempo, por años, orando por su esposo, y debido a la fidelidad de ella, debido a que ella es constante, Dios obra en el corazón del marido y el marido viene y es salvo. ¿Por qué? Porque vio a Cristo dentro de su esposa. O viceversa, la esposa viene a ser salva porque ve algo diferente, porque ve a Cristo en él.
Es un orden bíblico y es hermoso que nosotros sigamos eso y que las mujeres se sometan a su esposo en todo. Este es un mandamiento de parte de Dios, hermanas. Es un mandamiento de parte de Dios. Y si ustedes siguen esto, van a tener un hogar feliz, van a tener un hogar gozando de las bendiciones de Dios, porque la bendición de Dios va a estar sobre ese lugar. Ahora, el mandamiento más grande no cae sobre la mujer, hermanos, cae sobre el varón. Cuando sucedió la caída, Eva fue la primera que tomó del fruto prohibido y después Adán. Pero cuando Dios los está buscando, ¿a quién llama Dios? ¿A Eva? No, a Adán. Llama al varón. ¿Por qué? Porque él es la cabeza del hogar. Si algo sucede mal en el hogar, el responsable va a ser el varón, porque el rol del varón es santificar a su familia, santificar a su esposa, santificar a sus hijos. Si la esposa anda mal, si los hijos andan mal, eso cae sobre el varón. Usted tiene que ser el sacerdote en el hogar para guiar y para ministrar a su familia, a su esposa y a sus hijos. Cuando su esposa no se quiera someter, cuando su esposa no esté sujeta, cuando su esposa ve que hay incredulidad dentro de usted, usted pregúntese, ¿por qué sucede eso? Puede ser porque usted mismo no está sujeto al rol de Dios y no está dando un ejemplo. Está dando hipocresía únicamente. Los hijos después van a crecer, ven que papá en la iglesia es una cosa, pero en la casa es algo completamente distinto. ¿Qué va a crear eso en el corazón de los hijos? Cuando ven la hipocresía del varón. Papá en la iglesia está cantando, está sirviendo, levanta las manos, hace tanta cosa, pero aquí en casa es completamente opuesto. Está dando órdenes, pero él mismo no se somete a Dios. El mandamiento que vimos aquí es: maridos, amad a vuestras mujeres. Número 2, maridos, amad a vuestras mujeres. Este es un mandamiento divino. Varón, es su responsabilidad divina de amar a su esposa. Como vimos aquí que la mujer debe de respetar a su varón, a su esposo, el varón debe de amar a su mujer. En el hogar se necesita esto: que la mujer respete a su esposo y que el esposo ame a su mujer. Noten, es increíble cómo la palabra de Dios es tan clara. No dice mujer ama a tu esposo. Un hombre no necesita que su esposa le esté comprando flores. Un hombre no necesita que su esposa le lleve serenata o que le haga tanta cosa, que haga cositas. No le gusta. Él le gusta el respeto. Él quiere que su esposa lo respete. Él no necesita ese amor, pero la mujer, como vaso frágil, ella necesita el amor, y es un mandamiento divino de parte de Dios que él ame a su esposa, a ser detalloso con ella. El amor se demuestra de muchas maneras. Se demuestra con palabras de cariño. Decirle: amor, te quiero, te aprecio, te amo. Palabras de cariño. Se refleja con actos de caridad, porque todo el quehacer de la casa no solamente es responsabilidad de la mujer. Uno como machista luego piensan que si agarra la escoba, entonces ya perdió su hombría, o si se pone a lavar los trastes, o si se pone a cocinar. Claro que no, hermanos. Aquí en la iglesia se le echan carrilla y dice: te voy a dar el mandil, pero es puro relajo, hermanos. Es el rol de ayudar, de hacer actos de caridad para ella. Actos de caridad se muestra con obsequios de detalles, comprándole rosas, comprándole cosas. No tiene que ser algo muy costoso. No tiene que ser una bolsa de Louis Vuitton. No tiene que ser algo tan extravagante, pero detalles son lo que se aprecian. Se demuestra con el toque, un abrazo, un beso. Se demuestra pasando tiempo con su esposa. Pero varón, es tu responsabilidad amar a tu mujer. Sabemos que ningún matrimonio es perfecto. No lo es. Y nunca lo va a ser. ¿Por qué?
hay conflictos en el matrimonio, hay desacuerdos, hay pleitos. Esto es algo natural, es algo que va a suceder. Es por eso que mucha gente se divorcia, porque hay un desacuerdo y debido al orgullo de ambos, dicen, bueno, no podemos estar juntos y se van por su propio rumbo en vez de perdonarse, reconciliarse, platicar las cosas. Pero que haya conflicto en el matrimonio, 100% normal. ¿Por qué? ¿Qué es el matrimonio? Son dos seres caídos, pecaminosos, uniendo su vida. Y cuando usted tiene un pecador y una pecadora, una persona caída que se une con otra persona caída, ¿qué va a suceder? Cosas van a salir a la luz. Muchos van a su luna de miel y empiezan a descubrir cosas que no sabían de su esposo o de su esposa. Repentinamente se dan cuenta que le huelen los pies. Repentinamente se dan cosas. No le gusta cocinar. Ella nomás subía videos que cocinaba, pero era puro TikTok. O sea, empiezan a suceder cosas, hermanos. Pero se prometieron el amor eterno. Hicieron una promesa delante de Dios que se iban a amar. Yo sé que hay conflicto. Puede que el varón diga, mira, yo hago todo por mi esposa, yo trabajo, yo vengo, yo proveo para el hogar, yo hago todo lo necesario y ella no me respeta, ella no se sujeta a mí, ella hace lo que quiera, esta mujer me tiene loco. Puede decir, esta mujer no se sujeta, está haciendo todo lo contrario a mí, no la veo como mi ayuda idónea, yo no la veo como una amiga, es más, yo la veo a ella como mi enemiga. Y en muchos matrimonios dicen, yo veo a mi esposa como mi enemiga. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Amar a tus enemigos. Así que, hermanos, no hay excusa. No hay excusa. Aunque la consideres como enemiga, la palabra de Dios dice, ama a tus enemigos. Varón, eres inexcusable. Es tu deber amar a tu esposa, trabajar en ella, santificarla. Y si ella no se somete a ti, si ella no te está honrando, no importa, tú sigue obedeciendo a Dios. Tú ama a tu esposa y tú vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a obrar en ese hogar. ¿Por qué? Porque tú tienes la responsabilidad de ejercer ese rol que Dios te ha dado como varón. Y ya después, cuando tú estás obedeciendo a Dios, vas a ver que naturalmente tu esposa va a empezar a someterse a ti, porque tú estás sujeto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha establecido, el orden que Dios ha hecho, es un orden perfecto, establecido por parte de Dios. Es nuestro deber amarlas, cuidarlas, santificarlas, proveer para el hogar. Proveer. Hermano, no importa qué tan espiritual tú crees que seas, no importa qué tanto tú leas la Biblia, qué tanto tú estés orando, vengas a la iglesia, hermano, pero si a ti no te gusta trabajar, si eres alérgico al trabajo duro, estás pecando. Es tu deber como varón trabajar y proveer para tu familia. Es tu deber. Pablo dice que el hombre que no trabaja, que no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Hermano, usted tiene que trabajar más duro que los demás. Sí, inflación, sí, la economía, claro que sí. Pero con más razón usted debe de trabajar y proveer para su familia. Es su deber como varón. Pero dice, mija, ¿sabes? Tú tienes mejor educación que yo. ¿Qué tal si tú trabajas y yo me quedo en la casa con los niños? Queriendo cambiar el rol que Dios ha instituido. Claro, sabemos que hay excepciones. Se entiende, puede que el hombre quede paralítico, que no puede trabajar. Se entiende por cuestión, hermanos. Pero por orden de Dios, él tiene que trabajar, amar y enseñar, instruir a sus hijos y a su mujer en ¿qué? En el temor de Dios. El amor no es un sentimiento. Muchos dicen, la voy a dejar o lo voy a dejar porque el amor ya se acabó. Ya no existe el amor. Hermanos, ¿qué es el amor? No es un sentimiento. Si unos jóvenes se quieren casar y quieren unir sus vidas, usted le puede preguntar, oye, ¿y qué te gusta de la muchacha? Y él dice, es que, mira, es muy bonita, me agrada mucho esta muchacha, es la muchacha más bella que he visto. Ok, ¿qué más? Bueno, me gustan sus planes, sus metas, ¿y qué más? Y empieza a describir. Y uno le dice, ¿y qué sucede cuando esa muchacha tenga un par de hijos y ya no esté tan bonita como tú la mirabas? ¿Qué va a suceder? Cuando se acabe la belleza que es temporal, ¿a qué te vas a aferrar?
Si tú solamente buscas a alguien por el atractivo físico, eso no dura. Muchos jóvenes están locos por eso. Están locos que tiene que ser alto, que tiene que ser rubio, que tiene que ser moreno, que tiene que tener estas características. Y cuando eso se termine, ¿qué los va a unir? ¿Qué los va a unir? El amor no es un sentimiento. El amor es un compromiso. El amor es un voto. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó la iglesia es la esposa de Cristo y Él se entregó por ella. Varón, es su responsabilidad hasta dar su vida por su familia. Es su responsabilidad amarla, protegerla y entregarse por ella, hacer todo lo posible para proteger a su mujer, hacer todo lo posible para proteger a sus hijos. Ustedes hicieron unos votos, le prometieron a Dios delante de los hombres como testigos que usted iba a serle fiel hasta que la muerte los separe, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Pase lo que pase, sus vidas se van a unir y ya no van a ser dos, sino que van a ser una sola carne. Que van a ser una sola carne, que se amen siempre. A pesar de los conflictos, a pesar de los desacuerdos que va a haber. ¿Cuál es el rol en el matrimonio? Un ejemplo, hermanos. Una decisión muy difícil debe de ser tomada. El mejor consejero del varón es la mujer, es su esposa. Él necesita escuchar a su mujer, considerarla. Ella ve cosas de un ángulo diferente. Ella tiene un sexto sentido. Ella ve cosas que usted posiblemente no ve. Platican sobre las cosas. Toman una decisión. Cuando el momento viene de tomar esa decisión tan difícil, si el varón está de acuerdo y la mujer no está de acuerdo, pero ¿cuál es el deber de la mujer? Confiar en su autoridad de Dios y someterse a Él. Y Dios va a bendecir eso. Ahora, si él tomó una decisión equivocada, él le va a rendir cuentas a Dios y Dios va a obrar ahí, pero es su rol. El amor es tan importante, esposo, que usted ame a su esposa. Amad a sus mujeres. Se cuenta la historia de una pareja que vino al altar y que iba a unir sus vidas en el matrimonio. Y el pastor o la persona que los iba a casar da un sermón y empieza a aconsejar a la esposa, empieza a aconsejar al esposo de cosas que deben de suceder en el matrimonio. Entonces él abre la Biblia y quiere explicarle algo a la mujer acerca del amor. Entonces él quiso ir a 1 de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Un pasaje hermoso para el matrimonio. Él quiso citar 1 de Juan 4:18, sin embargo citó uno equivocado. Fue Juan 4:18, que dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y esto lo has hecho con verdad. Entonces se dice que la mujer se aterrorizó. Entonces, hermanos, el propósito en el matrimonio es el amor que se una, el amor a pesar de las diferencias, el amor a pesar de los desacuerdos, que la esposa se someta, que se sujete al marido, y el marido que ame a su mujer, que cumpla su rol establecido por parte de Dios. No se deje llevar por lo que el mundo está diciendo. El mundo va en decadencia. El mundo pecaminoso y caído, y los consejos del mundo son muchos. Si tu esposa ya no te agrada, déjala. Si tu esposo ya no hace esto, déjalos. En vez de luchar, de amar, de orar, de buscar a Dios, de hacer todo lo posible como varón, de amar a tu mujer y santificarla y entregar tus hijos al Señor. Y mujer, a pesar de tu orgullo, a pesar de tu soberbia, decirle: esposo, tenías la razón, lo siento, perdóname, tú tienes la razón. Admitir. El orgullo va a destrozar la familia, va a destrozar un matrimonio, va a destrozar los hijos también. Tercer punto, hijos. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es el primer mandamiento con promesa. Cuando nosotros nos enfocamos en los mandamientos que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos se dividen en dos categorías. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con tu relación con el hombre. Por eso solamente hay 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 tienen que ver con tu amor hacia Dios. Los últimos 6 tienen que ver con tu amor hacia el prójimo. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después, no te harás imagen de ninguna semejanza. Después, si no me equivoco, el día de reposo, guardarlo y santificarlo. Luego el otro es acerca de tomar el nombre de Dios en vano. Pero cuando usted entra al próximo mandamiento, es el primer mandamiento con promesa que dice: hijos, o honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Cuando dice Pablo que es el primer mandamiento con promesa, los primeros 4 hay una advertencia. Si no sigues esto, Dios traerá castigo sobre ti, tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hay consecuencias si tú no obedeces los primeros 4, pero la primera promesa en el mandamiento, que honres a tus padres, dice: para que tú seas de larga vida sobre la tierra. Jóvenes, niños, niñas, Dios te ha dado un papá y te ha dado una mamá, quien te aman, quien proveen para ti y quien hacen todo lo mejor para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas tener una vida próspera. Ellos te aman y lo han demostrado continuamente. Tu responsabilidad como joven es obedecer a tus padres, es honrar a tus padres, no menospreciarlos, no pensar que tú sabes más que ellos, pero honrarlos a ellos. No los menosprecies, no te burles de ellos porque ellos no saben lo que tú sabes. Son de otra era. Ellos tienen mucha más sabiduría y mucho más conocimiento que tú. Simplemente porque ellos no saben usar TikTok como tú, porque no saben usar el teléfono o un PlayStation como tú, eso no tiene que ver nada. Ellos te aman y hacen todo lo posible por ti. Honra a tus padres. Esta palabra, honrarlo, va más allá de simplemente obediencia. Es más allá de simplemente obedecer a tus padres. Honrarlos es poner el nombre de tus padres en alto. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. Poner el nombre de tus padres en alto. Cuando David tuvo la victoria sobre Goliat y regresó con la cabeza de aquel gigante y se le presentó delante de Saúl, las primeras palabras que salieron de la boca de Saúl fue: ¿de quién es hijo este muchacho? ¿Quién es su padre? Porque dijo: quien haya criado a este muchacho, quien lo haya instruido, hizo un excelente trabajo. David honró a sus padres con esta victoria tan grande. Dijo: ¿de quién es hijo este muchacho? Jóvenes, honra a tus padres. Simplemente obediencia no es honrarlos. Si te dicen: haz tu cama, saca la basura, haz el quehacer, unos tal vez los obedecen porque saben que si no obedecen les va a venir el castigo, y lo hacen de mala gana, están renegando y andan bien enojados, pero obedecen, lo hacen. Pero es más allá de obedecer, es de levantar su nombre en alto. Levantar su nombre en alto, honrarlos a ellos en todo. Si no, traerás vergüenza, dolor a la vida de tus padres. Yo en mi juventud fui muy rebelde. Mi papá es un hombre de muy pocas palabras, muy pocas palabras. Él no se expresa mucho, pero es un hombre fuerte, bastante fuerte. Ya en su edad avanzada, tiene 80 años, pero él muy raro me dice: mi hijo, te quiero mucho, mi hijo, te amo. Pero me demuestra su amor de otras maneras. Me saca y me enseña las pistolas y vamos a tirar, y él pues así me demuestra que me quiere, pero es un hombre fuerte. Mi papá, yo nunca lo he visto llorar. Un hombre fuerte, fuerte.
murió mi abuelita, la mamá de él, y en el funeral nunca vi que saliera una lágrima de él. Un hombre fuerte. Pero hubo un momento que yo desobedecí a mis papás. Hice algo que deshonré su nombre, que le traje tanta vergüenza. Y en ese momento no me castigó como usualmente lo hacía. Yo estaba en mi cuarto y de repente escuché el llanto y las lágrimas de mi papá llorando porque yo había hecho algo en su contra, porque yo había menospreciado su nombre. Yo le traje tanta vergüenza. Me hirió. Eso fue peor que cualquier cinturazo que me pueda dar o cualquier castigo. Cuando vi que mi papá estaba llorando amargamente porque yo le deshonré, eso me trajo mucha convicción. Deshonré a mis padres, le desobedecí, menosprecié su nombre, todo lo que él había hecho por mí. Y me sorprende porque yo veo que él, siendo tan fuerte, esta humillación le dolió tanto. Y fue algo que me ayudó a analizar y ver las cosas para recapacitar y cambiar mi trayectoria en la vida. Cuando yo vine aquí a Indiana, el Señor empezó a obrar en mí, empecé a servir al Señor. Yo regresé a mi casa 3 años después y yo vine aquí pues muy mal, con muchos malos pensamientos, malas doctrinas. Y bueno, cuando yo regresé a casa y mi papá ya vio lo que yo estaba haciendo, cómo el Señor estaba obrando en mi vida, que ya estuve dando frutos de una persona que es salvo, frutos de arrepentimiento, bueno, pues como le digo, un hombre de muy pocas palabras, pero siguió conmigo y llegó el tiempo pues que me iba a dejar en el aeropuerto para venir y dejarme en el avión. Y dijo, pues vamos a orar, mijo. Y oró por mí. Y esa fue la segunda vez que escuché a mi papá llorar. Pero ya no era de tristeza, no era de sentirse menospreciado, era un llanto de gozo. Y eso obró tanto en mi corazón, hermanos, eso obró tanto en mi vida que me ayudó a cambiar mi trayectoria y honrar y servir a Dios. Hermanos, hijos, es importante que ustedes obedezcan y se sometan a sus padres. Ellos quieren lo mejor por ustedes. Ellos quieren que ustedes prosperen. Ellos quieren lo mejor, lo absoluto y mejor para usted. No menosprecien a sus padres. No los desobedezcan, ámenlos. Y padres, ustedes tienen una responsabilidad tan grande, una responsabilidad divina de parte de Dios, de enseñar a sus hijos. La Biblia dice en Proverbios 22:6, no vayan a ir, pero dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Varón, vuelvo y repito, si usted no está ejerciendo su rol divino en su hogar de parte de Dios, sus hijos no van a vivir una vida victoriosa. Dice, instruye al niño en el camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Es el deber de usted como varón instruir a sus hijos. Es el deber de usted como varón enseñarle a sus hijos. Muchas veces cuando su hijo pasa rebeldía, se está comportando mal, ¿qué hacemos? Pastor, mire, habla con este muchacho que es contumaz y es rebelde, no quiere escuchar, no quiere obedecer. O van con el pastor de jóvenes, mira lo que está haciendo mi hijo, mi hija, no quieren obedecer. En ninguna parte de la Biblia vemos que existen los pastores de jóvenes. ¿Sabían, hermanos? En ninguna parte de la Biblia vemos que es el deber de los pastores instruir a los hijos. Es el deber de usted, varón, instruir al niño en el camino. Y cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Quién es responsable en el hogar? En el hogar es el varón. Es inexcusable. Por eso, cuando usted ve las características en Timoteo, si uno quiere ser pastor, está claramente definido lo que un varón tiene que ser como pastor. Y ahí dice que gobierne bien su casa. Cuando un pastor no cuida bien de su casa, queda automáticamente descalificado de ser pastor. Ya no puede ejercer el pastorado. Si su esposa le es fiel, ya no puedes, tienes que renunciar.
Si tus hijos, si están bajo tu techo, andan en rebeldía, andan en adulterio, andan en fornicación mientras están bajo tu techo, tú tienes que renunciar, ya estás descalificado de ser. ¿Por qué? Porque el rol de varón es tan importante a los ojos de Dios, que usted tiene una responsabilidad divina sobre su mujer y usted tiene una responsabilidad divina sobre sus hijos. El amor se demuestra de muchas maneras, con palabras. Dígale a sus hijos: mijo, te quiero, buen trabajo, hiciste bien. Exprésese. Un abrazo, un beso. El amor se demuestra con tiempo. Saque a su hijo a pescar, llévelo a hacer algo, lleve a sus hijos, pase tiempo con su familia. Yo sé que uno tiene que trabajar y tiene que balancear la vida en el trabajo con la vida del hogar, pero esto es más importante. Su familia es mucho más importante. Usted tiene que proveer, pero más que eso, usted tiene que proveer para las necesidades espirituales y emocionales de su hogar. Eso es primordial. Invierta tiempo en su esposa, invierta tiempo en sus hijos, y van a ver, si ustedes siguen eso, su esposa va a seguir su ejemplo y se va a someter como la palabra de Dios manda. Sus hijos van a ver que papá ya no es un hipócrita, que él toma las cosas en serio, y van a cambiar su trayectoria y van a honrar, instruyendo a los niños en el camino del Señor. La familia, después de Dios, es lo más importante que Dios le ha dado. Su esposa y sus hijos es lo más importante. No ponga nada enfrente de antes que su familia. No ponga nada antes que su familia, hermanos. Dios solamente. Dios solamente, y después su familia. No el trabajo, no sus hobbies, no sus deseos, no sus ambiciones. Aún es más importante, que los hermanos me invitaron a una fiesta. ¿Usted tiene compromiso con sus hijos? Cancele con los hermanos y cumpla con sus hijos. Eso es más importante y es más primordial. Está la familia antes que la iglesia. Tengan eso muy claro, hermanos. Está la familia antes que la iglesia. Charles Stanley, un pastor increíble, las predicaciones sanas, buenísimas. Pero ¿qué sucede? Enfocó tanto tiempo en la iglesia que estuvo descuidando a su esposa. Y vemos sus prédicas y ha cambiado el mundo entero por medio de sus prédicas, sus enseñanzas. Pero ¿qué sucede? Le dio más tiempo a la iglesia que a su esposa, y su esposa lo abandonó. Increíble. John Piper también dice lo mismo. Un pastor increíble, lleno del poder de Dios, predica. Pero ¿qué sucede? Él dice que le dio más tiempo a la iglesia antes que su hijo, y su hijo es uno de los ateos más prepotentes en todo el mundo. Hay un rol. Dios, después su familia, y todo lo demás es secundario. Busque primero el reino de Dios, su justicia. Lo demás será añadido, pero cumpla con su rol conyugal, cumpla con su rol como padre en el hogar. Haciendo esto, Dios es glorificado, Dios es enaltecido, y nosotros disfrutamos de las consecuencias de eso. Disfrutamos del gozo, de la paz, de la serenidad y la tranquilidad que trae por obedecer y estar sujetos a la voluntad de Dios en el matrimonio y en el hogar. Vamos a orar. Señor bueno y Padre eterno, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, te pedimos que tú obres por medio de tu palabra predicada. Padre, que nos ayudes a nosotros como varones a ser los sacerdotes y los reyes en el hogar, de instruir, de dirigir, de santificar a nuestro hogar, Señor. Te pido, Señor, que ayudes a las hermanas a honrar, a someterse, a obedecer a sus esposos, aunque sean incrédulos, Señor, siempre y cuando eso no está en contra de tu voluntad, Dios mío, para que si son incrédulos, por medio de esa fidelidad pueda haber un cambio y que tú puedas ser enaltecido y glorificado. Te pido por los hijos, Dios mío, que tú vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, Padre eterno. Que sean familias que te busquen, que
toda la familia sea salva, que crean en el Señor Jesucristo y que toda la familia pueda disfrutar de las bendiciones que tu Espíritu Santo y la paz que trae en el hogar. Señor, te damos a ti las gracias y te pedimos que continúes conformándonos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener algunos bautismos. Ajá. Y bueno, vamos a dejar que los niños vengan primero, ¿sí? Entonces, no se mueva de su lugar, quédese por favor.